Hola, me llamo Marcelo. Hola, Marcelo. Y esto es mi proyecto. Manejar con cuidado. Las señales importantes son la señal de parada, que está aquí, la señal de velocidad máxima, la señal de seda, que está aquí abajo, la señal de zona escolar y finalmente la señal de zona de velocidad Rusia, que está aquí. La señal de parada se dice para carros a parar. La señal de velocidad máxima se dice la velocidad máxima que un carro puede mover. La señal de zona escolar se dice que hay una escuela aquí y niños están caminando. La señal de zona de velocidad Rusia se dice que la velocidad máxima bajó. La señal de zona de velocidad Rusia es blanco y negro y es un rectángulo. La señal de parada es rojo y blanco y es un hexágono. La señal de velocidad máxima es rojo, negro y blanco y es un círculo. La señal de seda es rojo y blanco y es un triángulo. La señal de zona escolar es amarillo y un pentágono. Algunas de las zonas especiales son la zona de velocidad reducida y la zona escolar. La velocidad máxima para la zona de velocidad Rusia se depende en la área. La velocidad máxima para la zona escolar es en medio de 15 y 25 kilómetros por hora. Un bien conductor se maneja por siguiendo las reglas y las señales del calle. Debes recordar a siempre mirar el calle y seguir las reglas y señales de calle. Gracias.